Bien, estaba comentando eso. Vamos a pensar en la muerte y la impermanencia para motivarnos. Motivarnos desde una perspectiva budista para avanzar en el camino hacia la iluminación, o desde un punto de vista secular o universal, ¿no? El transformar nuestra mente para ser un mejor ser humano y poder ayudar así de mejor manera también a los demás. Puedes elegir la motivación con la que te resulte más cómoda, identificarte. Si quieres, puedes visualizar frente a ti, como hemos dicho antes, la imagen de Sakyamuni Buda. Rodeado de todos los maestros del linaje a tu alrededor están todos los seres dando vueltas, atrapados en la existencia cíclica. Trata de sentir la responsabilidad de ayudarles, dado que cuentas con estas condiciones tan afortunadas para la práctica. Imagina que te acompañan, que To the recitamos founder, Wu Dao juntos Transcendent las Destroyer, oraciones the one gone iniciales. beyond the foe destroyer, who completely Fundador, perfected dotado fully de awakened instructor being, trascendental, perfect in que ha sido knowledge más and in allá, good conduct, destructor de Siddhartha, knower of enemigos, the world, completamente supreme perfecto y guide of human despierto, beings perfecto to en ten, conocimiento y en buena teacher of conducta, gods and Sugata, human conocedor del beings, and to mundo, you, the completely and conductor fully supremo de los awakened seres one, humanos que Wu deben ser Dao subyugados, Transcendent maestro de Destroyer, dioses y glorious humanos, conqueror, ser completamente subduer of the despierto, Mahashakya clan, dotado de estructor hyperprostrate, make trascendental, offerings before glorioso the Lord. conquistador, subyugador del To the clan de los founder, Shakyas, Wu Dao ante ti me Transcendent postro, te hago Destroyer, the one ofrecimientos gone y en ti busco beyond the foe refugio. destroyer, who Fundador, completely dotado de perfect and instructor fully trascendental awakened que ha sido being, más allá, perfect destructor in de knowledge enemigos, and in good completamente conduct, perfecto y despierto, Siddhartha, knower perfecto en of the world, conocimiento y en buena supreme conducta, guide of human Sugata, beings to conocedor del ten, mundo, teacher conductor of supremo gods de and los human seres humanos que beings, deben to ser you, the completely and subyugados, fully maestro de awakened one, dioses y humanos, Wu Dao ser Transcendent completamente Destroyer, despierto, dotado de glorious instructor conqueror, trascendental, subduer from the glorioso Shakya conquistador, clan, I subyugador del clan de prostrate, los make Shakyas. offerings, and go for Ante ti me refuge. postro, te hago To the ofrecimientos y en ti founder, busco Wu Dao refugio. Transcendent Destroyer, the Fundador, one dotado de gone instructor beyond the foe trascendental que ha destroyer, sido más who allá, completely destructor de perfected, enemigos, fully awakened completamente being, perfecto y perfect despierto, in perfecto en knowledge and in conocimiento y good en buena conduct, conducta, Sugata, Siddhartha, knower conocedor of del the mundo, world, supreme conductor guide of human supremo de los beings seres to humanos que ten, deben ser teacher of subyugados, gods maestro and de human dioses y beings, humanos, to ser you, the completamente completely and fully despierto, awakened one, dotado de destructor Wu Dao trascendental, Transcendent glorioso Destroyer, conquistador, glorious subyugador del conqueror, clan de los subduer Shakyas. from the Shakya Ante ti clan, me I postro, te hago prostrate, ofrecimientos make y en ti offerings, busco and go for refugio. refuge. The indescribable, inconceivable, and La inexpressible inefable, perfection of wisdom, inconcebible e indescifrable unproduced, perfección de la unseen, sabiduría no and producida, manifest, imperecedera de la naturaleza del object of espacio, unique objeto knowing, de la sabiduría transcendental trascendental wisdom, de conocimiento to the mother inigualable, of the ante la victorious madre de los ones, victoriosos de before los tres times I tiempos me postro. prostrate. Tayata Tayata Om Om Gate 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 Paragate Parasangate Parasangate Bodhisoha. Bodhisoha. Tayata Tayata Om Om Gate 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 Paragate Parasangate Parasangate Bodhisoha. Bodhisoha. Tayata Om Tayata Om Gate 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 Paragate Parasangate Parasangate Bodhisoha. Bodhisoha. Shuram Sugi Chulam La. Janjo Badu Dani Gyasu Chi. Dagi Chuju Gibe Sona. Jola Penche Sangye Doba Jo Sangye Chuju Sugi Chulam La. Janjo Badu Dani Gyasu Chi. Dagi Chuju Gibe Sona. Jola Penche Sangye Doba Jo Sangye Chuju Sugi Chulam La. Badu Dani Gyasu Chi. Dagi Chuju Gibe Sona. Jola Penche Sangye Doba Jo. Yeah, so death and impermanence. Muerte e impermanencia. En la última sesión ya hemos discutido o hablado de unas cuantas cosas en las previas sesiones de las semanas anteriores. Hemos hablado de las desventajas de no contemplar la muerte y la impermanencia, las 6 inconvenientes. Y para ello, para que ello nos motive por contemplar, por meditar en la muerte y la impermanencia. Para comprometernos con dirigir nuestra mente hacia esa reflexión. También hemos hablado de la primera raíz de la meditación o la contemplación sobre la muerte y la impermanencia, que dice que la muerte es definitiva.
Y hemos dicho que es definitiva porque no hay escape posible, no hay un lugar, una medicina, un doctor, un tratamiento en absoluto que nos pueda librar de la muerte. La muerte es una realidad, es algo definitivo que va a ocurrir. También hemos hablado de que la vida se hace cada vez más corta, se está reduciendo cada día, cada hora, cada segundo que pasa. Es un hecho, la vida cada vez es más corta. Desde el momento en el que naces, tienes un determinado tiempo de vida para vivir, pero a medida que ese tiempo transcurre, estás cada vez más cerca de la muerte. Esa es la realidad. Y también, vinculado con esta primera raíz, hemos dicho que con independencia de los planes o los proyectos en los que estemos involucrados, la mente va a llegar igualmente, con independencia de que no los hayas terminado, ¿no? Te va a pillar con muchas cosas no resueltas. Eso no supone una forma de prevenir que la muerte llegue. Hay, además, podemos morir en cualquier momento, ¿no? Se dan circunstancias muy tristes en las que dentro de una misma familia, ¿no? Hay adultos que mueren antes de los niños, por ejemplo, etcétera. Em, Porque digamos que el Señor de la muerte, por llamarlo así, no nos espera, ¿no? No va a esperar a que acabemos nuestros problemas. La muerte está más allá de nuestro control. Y cuanto mejor lo entendemos, cuanto más entendemos las causas que hacen que eso esté fuera de nuestro control, con más entusiasmo vamos a generar las causas para tratar de conseguir control sobre ello. Desde el punto de vista budista es muy importante reconocer la causa raíz de nuestros problemas, en este caso el karma y las aflicciones, y hacer algo al respecto, ¿no? Y esta es una visión a largo plazo, porque esta, eh, en esta vida la muerte puede ocurrir en cualquier momento y ya va a ser, ya va a ser tarde, ¿no? Si no nos hemos preparado. Debemos reconocer que aunque ahora estemos bajo el control del karma y las aflicciones, en esta vida es viable la posibilidad de eliminar las causas que nos mantienen bajo el control del caos y las aflicciones y liberarnos de ellas de forma definitiva. Podemos, además, iniciar ese camino, ¿no? Reflexionando frecuentemente en esta vida, ahora, sobre la muerte y la impermanencia y utilizar experiencias de la vida normales, por ejemplo, la pérdida de seres queridos, para reflexionar sobre eso. En vez de quedarnos estancados en el dolor, utilizarlo para contemplar esta realidad, y es el hecho de que todos estamos sometidos a la muerte. Puedes evitar mucho sufrimiento mental si te preparas y si lo aceptas, ¿no? Todo depende de la actitud, de eso, de la postura mental, por así decir, con la que enfrentamos este hecho de la muerte, ¿no? El miedo, la ansiedad, todas estas aflicciones son en gran medida nuestra creación, ¿no? Cuando estamos en control de nuestra mente, evitamos todos estos sufrimientos que nos infligimos nosotros mismos, ¿no? Podemos ver cuánto tiempo diariamente disponemos para la práctica espiritual. Si cada día eliminas el tiempo que pasas trabajando, durmiendo, conversando, comiendo, etcétera, ¿cuánto tiempo pasas sentado meditando? Y además, ¿cuánto de ese tiempo pasas distraído, ¿no? Mirando aquí y allá? Entonces, el tiempo realmente que disponemos para contemplar esto es casi nada. Y, y bien, entonces, aun cuando asumes que lo puedes hacer, que tienes la capacidad mental para meditar sobre esto, el tiempo corre, ¿no? Y hay que pensar eso, contemplar que el tiempo pasa para tomarle esta determinación, ¿no? Ahora voy a practicar y voy a practicarlo ya, hoy. ¿Por qué? Bien, eso nos lleva a la segunda raíz de las tres que hay, ¿no?
en cuanto a esta meditación sobre la muerte. La muerte es la hora de la muerte es incierta. Puede ocurrir en cualquier momento. Ya hemos dicho que la muerte es definitiva, va a ocurrir seguro, pero el momento de la muerte es incierto. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil morir. Es una de las 3 razones que apoyan esta asunción, ¿no? El tiempo que vamos a vivir no está garantizado. Cuando nacemos no sabemos el tiempo que vamos a permanecer vivos, ¿no? Hay gente que muere antes que sus padres, gente que muere al momento de nacer. No hay un tiempo fijo, ¿no?, para la especie humana en este planeta. Además, tenemos enfermedades, intoxicaciones o reacciones alérgicas a la comida, a las medicinas. A ver, hay muchas causas que pueden causar la muerte, ¿no? El cuerpo es tan frágil como una pompa de agua, ¿no? Una burbujita. Es muy fácil tener alguna infección o algún virus, cualquier cosa que acabe con nuestra vida. De eso ya hemos hablado. También hemos hablado de los 8 dharmas mundanos que dirigen nuestra mente en cuya reflexión en los 8 dharmas mundanos debe separar un poco nuestro interés de esta vida y dirigirlo hacia las vidas futuras, ¿no? Desde el punto de vista budista, el objetivo de contemplar la muerte y la impermanencia es motivarnos para la práctica, ¿no? Cada uno puede calcular, bueno, pues, ¿cuánto tiempo me queda, no? Teniendo en cuenta la edad que tengo ahora mismo, ¿no? ¿Qué me quedan? ¿30 años, 40 años, 20? Luego piensas, bueno, esto no es mucho. Y piensas, en vidas futuras, dado que la conciencia no tiene inicio ni final, en vidas futuras hay mucho más tiempo para practicar de lo que te queda en esta. Entonces, uno a partir de ahí puede pensar, bueno, tiene más sentido centrarse en practicar en vidas futuras, en garantizar a través de la práctica de esta vida que vamos a disponer de condiciones para practicar en vidas futuras, porque ahí sí que vamos a tener mucho más tiempo del que disponemos ahora. Bien, pues hoy vamos a hablar de la tercera raíz dentro de la meditación sobre la muerte. Y se refiere a qué es lo único que realmente supone un beneficio o una ayuda en el momento de la muerte. Lo que nos ayuda en el momento de morir no es lo que poseemos ni nuestra riqueza o fama. Esta sería la primera razón debajo de este enunciado, ¿no? Posesiones, reputación, fama, logros en la vida no son realmente importantes. De hecho, no son en absoluto importantes, porque cuando mueres, una persona que viva en la calle y que muera, comparado con una persona rica y que muera, el hecho de la muerte es el mismo, ¿no? Las posesiones, la fama, la reputación, todo lo que esa persona haya conseguido materialmente en la vida, ¿no? Vas a morir y después de un tiempo la gente te va a olvidar. Puede ser, sí, famosa todavía durante décadas, pero eventualmente te van a olvidar, ¿no? Todo eso es algo temporal. Esta es una contemplación que podemos hacer o un razonamiento que podemos utilizar, que en el momento de la muerte solo nuestro desarrollo mental nos va a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué a la hora de la muerte solo va a suponer una ayuda en nuestro desarrollo mental? ¿Por qué solo el Dharma? ¿Por qué? Pues porque ni la fama, ni la reputación, ni las posesiones materiales ayudan. Las tenemos que dejar atrás. El primer razonamiento dice que solo el Dharma es de beneficio.
El Dharma entendido como desarrollo mental, porque todo lo demás, todas las posesiones materiales no sirven de nada en el momento de la muerte. Luego, segundo razonamiento, tampoco son de ayuda los amigos o la familia. Pueden ayudarnos en el proceso, acompañándonos, pero no pueden ir más allá de eso. Cuando nuestra conciencia abandona el cuerpo, no nos pueden seguir detrás. Esa es la segunda razón que apoya el hecho de que solo nuestro desarrollo mental es realmente de utilidad, porque igual que con las posesiones, con lo que hemos dicho antes, ¿no? Ni amigos ni familiares nos pueden acompañar en ese procedimiento, en ese proceso cuando la mente abandona el cuerpo. Y de hecho, a veces puede ser especialmente difícil morir en paz rodeado de amigos o amigas o familiares que están, pues eso, que no te dejan irte, ¿no? Por favor, no te vayas, etcétera, no nos dejes solos. Eso no es algo saludable para la persona que está en el proceso de muerte. Para nosotros, cuando estemos acompañando a alguien que esté muriendo, es mejor tratar de mantener una mente en calma. Es bueno para ti, pero también para esa persona, porque esa persona en algún momento dado tiene que decir adiós, tiene que marcharse y dejarlo todo atrás. Pero si tiene personas aferrándose, ¿no?, a su permanencia en esta vida, puede hacerle el proceso más difícil. Entonces, esta actitud puede ser un obstáculo para ambos lados, ¿no? Para la persona que acompaña y para la persona que está muriendo, ¿no? El, el- el tener una actitud demasiado emocional o demasiado sentimental en ese sentido, ¿no? Es una situación muy triste, por supuesto, pero no podemos evitar que ocurra por, por muy emocional que sea nuestro estado mental en ese momento, ¿no? Es mejor no permitir que estas emociones nos afecten demasiado, que no, que, no- que no afecten tanto a esta persona. Es mejor salir, dar un paseo, llorar si lo necesitas, pero no hacerlo tan cerca de la persona que está muriendo, ¿no? Porque podemos, pues eso, suponer un obstáculo para que pueda morir en paz. Por eso también se dice eso, que amigos y familiares pueden ser hasta un obstáculo. Como ya hemos dicho antes, hay que intentar reforzar estados mentales positivos en el momento de la muerte. No, no le hables, por ejemplo, si le estás acompañando de budismo, si esa persona no es budista. No fuerces nada en ese sentido. No tienes que conocer un poco a esa persona y saber qué es lo que tiene sentido para esa persona, ¿no? Con qué estados mentales positivos o pensamientos positivos esa persona se identifica para facilitar que tenga una mente en calma y pueda pasar de esta vida a la siguiente. Porque en el momento de la muerte, como ya hemos dicho, la continuidad de la muerte per- permanece, ¿no? Continúa. Y, y el signo, por así decir, positivo o negativo de esa mente que abandona el cuerpo y se propele a la siguiente vida depende del tipo de pensamientos positivos o negativos que tengamos, ¿no? Es como cuando a veces te levantas, ¿no? Te levantas y estás de buen humor, pero luego recibes un mensaje muy, en fin, muy malo y enseguida lo lees y te preocupas. Cambia tu mente inmediatamente, ¿no? Pues eso nos puede ocurrir también en el momento de la muerte. Entonces, hay que intentar propiciar estados mentales positivos en las personas que están muriendo. De nuevo, esto argumenta a favor de lo que hemos dicho, ¿no? Este razonamiento de que solo la muerte, perdón, solo la mente desarrollada, la mente en paz, la mente en el Dharma, son de beneficio en el momento de la muerte. El último razonamiento que apoya esta raíz, la tercera, sería que el cuerpo tampoco es de ayuda. De hecho, si estamos muy apegados al cuerpo, eso supone un inconveniente. Intenta ver tu cuerpo por debajo de la piel. Es una visión muy distinta, muy diferente a lo que estamos acostumbradas, ¿verdad? Oh, qué cuerpo más hermoso, qué agradable. Pero piensa en tu cuerpo debajo de la superficie de la piel, ¿no?
verás que no es algo tan hermoso. Piensa en lo que entra por tu cuerpo y lo que sale por él. Y todo el proceso que hay entre medias, ¿no? Mira lo que pasa en una operación, ¿no? Si has visto alguna, lo que hay dentro no es algo tan agradable. Te, te aferras a los aspectos de permanencia del cuerpo, parece que no cambia, pero sí, a ver, en el budismo hablamos del precioso renacimiento humano, pero en el sentido de que deberías utilizarlo de forma muy positiva, ¿no? Aprovecharlo al máximo, de forma saludable. Utilízalo como un continente, como un vehículo para progresar en el Dharma, ¿no? No se trata de utilizar el cuerpo, eso de entrenarte mucho cada día, de llegar a extremos de entrenamiento, de desarrollo muscular y cosas así. No, se trata de cuidar el cuerpo, por supuesto. Necesitas un cuerpo sano y una mente sana también. Se ha probado científicamente, ¿no?, que hay una correlación entre la salud mental y la física. También en el budismo se habla de esto, incluso sobre todo en la práctica de Vajrayana se valora mucho la salud del cuerpo, ¿no? Pero si te apegas al cuerpo, ese es el problema, ¿no? El problema es el apego al cuerpo. Igual que cuando hemos hablado antes en ocasiones anteriores, ¿no?, de disfrutar la vida. Disfruta la comida, una conversación o una fiesta a veces. No hay nada malo con eso. El problema es que si te apegas, si tienes demasiado deseo por esos aspectos de la vida y generas demasiadas expectativas, ahí tenemos un problema. Porque piensas, oh, si tuviera esto o otro, o si me ocurriera tal cosa, voy a ser feliz. Pero cuando lo encuentras, eso no te va a solucionar la vida, no vas a encontrar satisfacción a partir de eso, porque tu apego está exagerando las cualidades del objeto hasta un punto en el que se separa de la realidad, ¿no? De forma que cuando encontramos el objeto no satisfacemos nuestras expectativas y nos defraudamos, sentimos insatisfacción. Ese es el problema. Con menos apego hay más disfrute de todo. Con menos deseo hay más disfrute. Esto es importante saberlo. ¿Cuál es el principal problema? El budismo habla de sufrimiento, de muerte, de impermanencia, de infelicidad. La gente puede pensar que somos gente muy deprimente, ¿no? Pero no, en absoluto. Estamos hablando de las causas del sufrimiento. Y la muerte y la impermanencia nos motiva para trabajar sobre ellas y eliminarlas, ¿no? Para utilizar nuestra vida de forma más constructiva. Y eso es algo muy positivo, muy positivo. Hay que ver claramente esta distinción, por ejemplo, entre qué es el sufrimiento, cuáles son sus causas, cómo podemos vivir una vida significativa, ¿no?, con este conocimiento. Bien, estas serían las tres raíces. La muerte es definitiva, su momento es incierto y en el momento de la muerte solo nuestro desarrollo mental o el Dharma será de beneficio. Nada más que eso, ni la riqueza, ni los amigos, la familia o el cuerpo te servirán porque no te van a acompañar una vez la mente se separe del cuerpo. Por eso es importante desapegarse del cuerpo y de todo lo demás, porque de otra forma vas a tener una complicación añadida en el momento de la muerte. Antiguamente, en ciertas culturas, una persona de alto estatus, cuando moría, la enterraban o la incineraban con sus posesiones. ¿eh? Las ponían junto a él, incluso las armas, como cuando se enterraban a los faraones dentro de las pirámides. Hay muchas culturas a lo largo del mundo, ¿no? Puedes ver que creían en una vida después de la vida, pero todavía desde un punto de vista muy materialista, ¿no? Como si el mismo cuerpo del muerto fuera a trasladarse a la siguiente vida y con todas sus posesiones también, ¿no? Por eso reunían las posesiones de la persona que fallecía.
Pero aun cuando murieras junto con otras personas, por ejemplo, eso no implica que vais a tomar la misma dirección. Nuestras corrientes de conciencia son individuales. Morir a la vez, dos personas, no significa que van a renacer juntas, ¿no? Que van a seguir la misma dirección, porque son corrientes o continuos de conciencia independientes, individuales. Piensa nunca soñamos lo mismo que otra persona, ¿no? Exactamente, por muy unida que nos veamos, que nos sintamos con ella. Cada, cada conciencia sigue sus propios patrones de familiarización y eso significa destinos distintos, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña meditación sobre esta tercera raíz, que dice que solo el Dharma o tu desarrollo mental será de beneficio en el momento de la muerte, en base a las tres razones que hemos expuesto. Porque en la primera meditación que hicimos ves que la muerte es definitiva y dices, wow, tengo que hacer algo. La segunda es que su momento, la hora de la muerte, es incierto. Y entonces dices, no solo tengo que hacer algo, tengo que hacerlo ahora, empezando hoy, porque puede ocurrir en cualquier momento. Y luego con esta tercera meditación contemplamos que en el momento de la muerte, solo nuestro desarrollo mental es importante. Por lo tanto, decimos, no solo tengo que hacerlo ahora, lo tengo que hacer ahora, tengo que darme prisa, porque solo el Dharma va a ser de utilidad en el momento de morir. Estas son las, las convicciones que tienen que llegarnos después de cada meditación. Ya hemos hablado de que a la hora de meditar hay que saber siempre por qué meditamos, cómo meditamos y qué tipo de resultado debemos obtener con la meditación para saber si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y en este caso la conclusión sería, tengo que meditar, perdón, tengo que practicar, no solo eso, tengo que hacerlo ya y además tengo que desarrollarlo al máximo en mi mente porque solo el Dharma me va a resultar de ayuda. Estas son las tres intenciones, ¿no?, que queremos desarrollar a través de la meditación en estas tres raíces. Bien, vamos con la tercera y vamos a empezar con la concentración en la respiración, como ya hemos hecho antes. Sería el aspecto de meditación de concentración o de estabilización meditativa. Cuentas, inspiras el aire y eso es 1, sueltas el aire, eso es 2 y así contamos hasta 10 y luego comenzamos otra vez. Inspiras 1, sueltas el aire, eso es 2, inspiras 3 y así 1 hasta 10. Asegúrate de que tienes activos los dos factores mentales, la alerta y el recuerdo, de forma que cada vez que te distraigas, que la mente se mueva hacia el pasado o el futuro, lo reconoces con vigilancia y con mindfulness o recuerdo regresas tu atención al objeto sobre el que estás meditando y sigues contando. Vamos a hacer esto durante un par de minutos.
Cuando la mente se ha calmado un poco, imagina frente a ti a Buda Sakyamuni y a tu alrededor todos los seres innumerables. Piensa en su sufrimiento y que si, sin comprender la muerte y la impermanencia, no seré capaz de motivarme y empezar a entrenar mi mente. Así es que necesito comprender este tema para ayudarme a mí y a los demás. Y con esta intención hacemos una solicitud a Buda frente a ti. Si no te sientes cómodo con esta imagen, puedes pensar simplemente en una esfera de luz hecha de amor y compasión y sabiduría. Y si visualizas a Buda, le haces este ruego para que te conceda bendiciones y puedas conseguir la realización, la comprensión profunda de la muerte y la impermanencia. Del corazón de Buda surgen rayos de luz hechos del color del arco iris de forma muy radiante que te alcanzan en la coronilla y en la de todos los seres. Y al recibir estas luces como de néctar, todo tu karma negativo se purifica. Cualquier obstáculo o pensamiento negativo que suponga un inconveniente para comprender la muerte y la impermanencia se purifica por completo. Trata de visualizarlo, estas luces que te purifican por completo. Piensa que te has purificado por completo a través de esta luz. Todos los obstáculos, pensamientos negativos o karma negativo se han lavado por completo. Y de nuevo, con la misma intención o motivación, solicita a Buda, en este caso, que te bendiga. Y ahora de nuevo, rayos de color de los 5 colores del arco iris, pero predominantemente el amarillo o el dorado es el que emana del corazón de Buda, te alcanza en la coronilla a ti y a los demás seres, confiriéndote las bendiciones de Buda para que seas capaz de comprender todas las realizaciones del camino, fundamentalmente la de la muerte y la impermanencia. Hacemos esto durante un minuto.
Piensa que ahora te has llenado por completo con esta luz de néctar, has recibido las bendiciones de Buda para contemplar la muerte y la impermanencia y aprovechar al máximo esta reflexión. Y mientras hacemos esta meditación, recuerda lo que hemos dicho antes. Primero, a modo de resumen, que no hay escapatoria posible de la muerte. La muerte es definitiva, no hay ningún tratamiento, doctor, medicamento, lugar, nada que pueda prevenir el que la muerte nos ocurra, que cada vez nos acercamos más a ella y que la muerte va a llegar con independencia de los proyectos o los planes que hagamos. Esa sería la primera contemplación en relación a que la muerte es definitiva. Vamos a tomarnos un par de minutos. Y llega a una conclusión aquí, que es cierto, la muerte va a ocurrir, no hay escape. Trata de centrarte durante medio minuto en esta conclusión. Luego la siguiente contemplación que hacemos es la siguiente raíz, que el momento de la muerte es incierta. Puedes morir en cualquier momento, no hay un periodo de tiempo establecido o fijo para la muerte. Además, hay pocas causas que sostengan la vida comparadas con aquellas que pueden provocarnos la muerte. Incluso cosas que pueden favorecer la vida pueden causarnos complicaciones y ocasionarnos la muerte. Además, el cuerpo es muy frágil. Es muy fácil que un órgano deje de funcionar correctamente y todo el sistema colapse. Tener un ictus, una infección, la combinación de varios problemas. El cuerpo es muy frágil y es muy fácil morir. Puede ocurrir en cualquier momento. Tenemos una total incertidumbre respecto a eso. Trata de contemplar estos razonamientos durante un par de minutos.
And I come to a short conclusion here as well that sees that, the time Llega is también uncertain, can aquí happen any moment. a la conclusión que dice Because que so many el momento de processes la such as muerte death es and incierto, body puede being llegar en fragile. cualquier momento, So come el to that cuerpo es muy conclusion. frágil. And I'll Trata de focus on llegar a that esa conclusion for conclusión about y half enfócate a en ello minute. durante medio minuto. And then contemplate the Y third luego root that we contempla la discussed today, tercera raíz, that la que hemos only discutido our hoy. mental development, Solo our nuestro dharma, desarrollo our mental, nuestro practice, trabajo en el Dharma, so to nuestra say, is práctica, benefited when será we de die. beneficio cuando Why? morimos. Because ¿Por qué? possessions or wealth Porque or las posesiones, reputation or la riqueza, accomplishments, we have to la leave them reputación, behind. nuestros logros, todo eso va a quedar In a similar detrás, lo way, vamos a abandonar. Y de forma friends, similar, enemies, amigos, enemigos, possessions you have to leave behind. también los enemigos, sí, sí, Friends, family members, amigos, close familiares, to you have etcétera, to leave behind. toda la gente cercana, también So they are habrá que not really dejarla benefit atrás. No son de when beneficio that process continues. durante cuando continúa el proceso de And muerte. on top of that, even your Y own body, además, tu who you propio feel so cuerpo, familiar with or you identify yourself with, even that you have to leave con el que behind. tanto te identificas, también lo vas a tener que See that dejar the atrás. only really benefits there is at the time of Date death cuenta de que our mental solo development, right? Yeah, so come to that, tu propia try to analyze mente y su nivel de those desarrollo three te ayudará reasons and a see atravesar este and prove proceso. Trata de for yourself valorar estas tres it's only the mental razones, development or llegar a la the dharma, conclusión de que so solo to tu say, is actually desarrollo, tu what you práctica del practice Dharma and the dharma or practice aspect of the tendrá dharma una función training the mind, positiva so to say, that's the durante only el proceso de muerte. benefit, rather than Solo eso temporary aspects supone of un wealth beneficio. and Todo el resto possessions son and aspectos family, friends temporales de la and your vida, own body, right? Yeah, so analyze it for yourself posesiones, for about 3 amigos, tu minutes. cuerpo, habrán de quedarse atrás. Vamos a destinar unos 3 minutos a meditar sobre esto.
Y ahora llega a la conclusión de que todos estos aspectos de la vida, como la reputación, la riqueza, los amigos, las amigas, tu familia, incluso tu cuerpo, no te van a ayudar mientras mueras, porque mueres solo, mueres sola, en el sentido de que es solo tu mente la que continúa su viaje, de forma hay que entrenar esa conciencia, prepararla. Trata de llegar a esta conclusión y enfócate en ella durante medio minuto. And then make a kind of determination for yourself, or a kind of a prayer that says that okay, that's seems to me all make a Ahora lot of sense. trata de It's tomar la for my mind to determinación develop my mind, o la oración por ti to mismo que train dice, my bien, mind es for mejor que me the ponga stage manos a of la obra enlightenment, if you wish, ahora or to train my mind to become a para better human entrenar mi being, if you mente wish. en So los make a kind of caminos hacia la wish iluminación, en or el camino hacia la determination in iluminación, either of those o si directions. prefieres en Yeah, el desarrollo de mi capacidad mental para ser un mejor ser humano. Trata de tomar la determinación por ti mismo ahora. And then to conclude, then the Buddha is very pleased with your Para intentions. concluir, Buda está muy Walks in front of complacido con your tus head, intenciones, se the desplaza throne hasta tu dissolves into the coronilla, lotus. mirando en tu The misma figure of dirección, Buddha el trono becomes se disuelve en el smaller loto. Buda and se hace cada vez smaller, más and then pequeño y más pequeño, descends to the crown, and then desciende a través de tu your whole coronilla mind at the level of your para heart. fundirse Sitting. The con Buddha's tu mind, or mente so to say, the en el nivel de tu qualities corazón. of loving Las kindness, compassion, and cualidades wisdom de la become mente de one Buda, with la your own mind. compasión, el amor y la sabiduría, Think son una sola con tu propia mente. all right, so then you can stop. Yep. Bien, vamos a parar ahora un momento. Yeah, so that are the three roots we Bien, traditionally estas son las contemplate tres when we contemplate death and raíces de la and meditación then the tradicional disadvantages can sobre, also be used as sobre muerte e as a metaphor impermanencia. when we Las first desventajas de no meditar sobre la muerte y la impermanencia so pueden yeah, ser then también un you objeto para una die, meditación, right? pero entonces, bueno, So, mueres, luego mueres, yeah, ya sometimes estamos it's good ahí. to joke around a little bit about it Y a because veces está for bien some people bromear it's a un bit, poco, porque para algunas yeah, personas este es but un tema still, un right? poco, There's a bueno, reality that's sometimes difficult to durillo, ¿no? face, but Es una realidad if you difícil face a de reality, you enfrentar. can, La prevent it or realidad, prevent it. If you have to face a reality and you cannot prevent it, then there's no point pero si tienes worrying about it too que much. enfrentar una And that's realidad que why no puedes in Buddhism prevenir, we no tiene sometimes sentido talk about death or preocuparse. permanence in a Por eso very en budismo social or very, hablamos de una joking forma way casi sometimes. jocosa, ¿no? O bromeando sobre la muerte y la impermanencia, porque es un hecho que no Once podemos I evitar. was in the middle of two train accidents Yo estaba in una the vez en north of mitad India. de So dos it was very trenes sad. accidentados, de dos accidentes de tren en el norte de India, And con mucha niebla. so I was in between two of them. Yo estaba entre los dos accidentes. Our train was stuck for more than Nuestro tren 12 hours at one pasó particular como place. 12 horas And ahí then we had detenido, to ¿no? Por los perform. accidentes. So in the West, you would Y call rescue team and everything.
Y claro, en Occidente hubiera venido un equipo de rescate, pero allí no, simplemente los vecinos se movilizaron y empezó a llegar gente vendiendo té y comida. Hubo que apañarse para ir al baño y demás. Cuando llegamos a la siguiente estación, como 24 horas tarde, em, la gente en la estación, bueno, había mucha gente esperando en la estación, ¿no? 24 horas esperando el tren. Finalmente, bueno, al final del viaje tardamos como 32 horas más para llegar. Llegué al Root Institute en Bodh Gaya, finalmente, y me encontré allí con la Mazopa Rinpoche y me dijo, oh, Nandak, no has muerto. Eso es lo que me dijo Rinpoche cuando me vio, ¿no? Y es cierto, eso podría haber pasado. En fin, bromeamos con estos temas, ¿no? A veces cuando visitaba Country Rinpoche, una de las personas en su casa, creo que tenía como 90 años en aquellos días, estaba hablando con el maestro y decía, sí, todavía no me han dado el billete para irme, así que aún estoy aquí, ¿no? Es decir, hablaba de esta realidad, pero de forma muy relajada, ¿no? Porque tenemos que enfrentar la realidad y ya que no puedes cambiarla, pues mejor tener una perspectiva positiva, ¿no? Mejor que negativa. Si tienes que afrontarlo, pues claro, lo que marca aquí la diferencia es tu actitud mental, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando mueres o después de morir? La continuidad de tu conciencia o tu continuum mental abandona el cuerpo. Ya dijimos que era algo similar a caer dormido, ¿no? Cesan las percepciones sensoriales. Los elementos, perdón, se disuelven. Esta es la explicación muy clara que se da en las enseñanzas Vajrayana. Cuando el elemento tierra se disuelve, sientes como si te estuvieras hundiendo un poco, que a veces pasa cuando caes, ¿no te ha pasado que como que empiezas a dormirte, cabeceas y te despiertas por esa sensación de parece como que te estás durmiendo, ¿no? Porque la sensación es similar, suceden las formas más burdas de la conciencia se disuelven en el proceso del sueño de forma similar a lo que ocurre con la muerte, ¿no? Dejas de ver, dejas de oír y hay ese momento sutil en el que estás medio dormido, medio despierto, las percepciones sensoriales cesan de estar operativas, ¿no? Y eso significa que que los diferentes elementos en el cuerpo que están vinculados a los sentidos también em, sufren cierto tipo de disolución. Cuanto más es así, la mente más sutil se manifiesta de forma más clara. Y eso ocurre de manera mucho más intensa durante la muerte. Cuando surge esa mente muy sutil, la sensación es muy gozosa. Estos grandes maestros utilizan ese gozo para meditar en la vacuidad. ¿Ya hemos hablado de esas cosas o no? El Tukdam, que es ese estado de meditación en luz clara, sin que haya corrupción en el cuerpo, sin que el cuerpo comience a decaer después del momento de la muerte clínica. Estos maestros utilizan esta mente de luz clara para meditar en la vacuidad, pero incluso en las prácticas, en las experiencias cercanas a la muerte que ya hemos visto, que se han estudiado suficientemente, cuando la gente volvió a la vida tras la reanimación, ¿no? Y los doctores estaban muy contentos por haberla traído de vuelta, pero a veces la persona está muy decepcionada, porque si tu conciencia deja el cuerpo físico, hay una sensación de luz, especialmente si es un cuerpo enfermo, ¿no? La sensación de ligereza, porque habitas en esa conciencia mucho más sutil, ¿no? Es algo muy positivo, muy
muy placentero, muy feliz. Pero cuando vuelves a la vida, vuelves a sentirte un poco como atrapada, pum, dentro de ese cuerpo, ¿no? Vemos este tipo de reacciones en la gente que ha experimentado experiencias cercanas a la muerte o visiones en el hecho de muerte, que tienen que ver con la manifestación de la mente sutil, pero esa mente sutil es temporal. No es que cuando mueras tienes la mente sutil que se manifiesta y te quedas ahí para siempre, ¿eh? Porque entonces todos correríamos a saltar por el tejado, ¿no? Para conseguir ese estado. No. Ese estado en la mente sutil es temporal, ¿eh? Porque después de eso, después de esos estados mentales sutiles, llegas al bardo, ¿eh? A veces cuando se sueña con ese túnel, que es una de las visiones que la gente suele tener cuando tiene experiencias cercanas a la muerte. Luego, cuando la conciencia ha abandonado por completo el cuerpo, la mente sutil deja de manifestarse y entras en el bardo, en el estado intermedio. El bardo o estado intermedio es muy parecido al sueño cuando estamos durmiendo. El caer en el sueño, el dormirse, cuando sientes que te estás hundiendo un poco, ese aspecto es similar al proceso de muerte. Y luego, cuando llega el sueño, eso es similar al estado intermedio o bardo. Cuando comienzas a soñar, la mente sutil se desarrolla un poco, por así, se vuelve un poco más burda y entonces empiezas a soñar. Ese proceso es muy similar al proceso de la muerte. Cuando la mente abandona el cuerpo, es una mente muy sutil y eso es muy gozoso, pero esa mente después se vuelve un poco más burda y entra en el bardo. Por eso, porque cuando la mente que abandona el cuerpo es la mente muy sutil, es probablemente por eso, por lo que esa muerte no necesita depender del cerebro. Por eso hay gente que sigue percibiendo cosas aun cuando el cerebro esté clínicamente muerto, porque la que está operando ahí es la mente sutil. ¿Mm? Y esto es posible durante unos cuantos minutos. Las experiencias cercanas a la muerte que han tenido muchas personas revelan esta posibilidad. Hay muchos neurocientíficos que dicen que esto se debe a determinados aspectos en el cerebro, etcétera, pero no, se ha investigado, ¿no? Y las experiencias son sistemáticamente em, similares. Por eso revela que hay algo que está pasando ahí, pero no solo eso, sino que además ellos han manifestado que pueden percibir, ¿no? Lo que está pasando en esa sala, por ejemplo. Cuando la conciencia abandona el cuerpo, hay gente que se ha visto sobre la cama de operaciones, ¿no? Son niveles muy altos de percepción. Incluso en el bardo puedes tener clarividencia, atravesar paredes. Desde un punto de vista humano dices, wow, esto es increíble, pero esto pasa automáticamente por el poder del karma. Es como un cuerpo muy sutil el que tenemos en el bardo, ¿no? En ese estado intermedio. Y además puedes ahí saber lo que la gente, tus familiares están haciendo por ti. Eso sucede en el bardo. Por eso es tan importante para nosotros cuando una persona muere, encender una vela por ella o incienso o hacer oraciones por esta persona o hacer, en fin, prácticas para ayudarle a que tenga estados mentales positivos durante el bardo, porque podemos tener un impacto en su conciencia,
La gente que se preocupa por nosotros, a ver, cuando la gente nos cuida, eso nos eleva el ánimo, ¿no? Pues es lo mismo que podemos hacer cuando la gente está atravesando el bardo, ¿no? Podemos hacer cosas buenas, positivas por ellas para impactar su mente de una manera también beneficiosa. Por eso se hace estas prácticas cada 7 días. Cuando una persona ha muerto, se hace una práctica especial durante 7 días, 7 veces. Pla- Sí, creo que ya dije, ¿no?, que Platón habla también exactamente de este proceso cada 7 días, y en la tradición judía hablan del Shiva, de los 7 días en los que se hace algo por las personas que han muerto. Es muy interesante ver que también se habla de estos 7 días en diferentes culturas. En la literatura Abhidharma se habla de los 7 días, y si no hay renacimiento en esos 7 días, se repite a los 7 días también, y así hasta completar un ciclo de 49 días. Pero lo más probable es que esto no es algo fijo, no es un periodo de tiempo fijo. Recordamos los estudios de casos de niños que recuerdan vidas pasadas del maestro Stevenson, que ya hemos mencionado. En algunos casos han podido calcular el tiempo que pasó entre, en fin, la muerte y el siguiente renacimiento, y han visto que ese tiempo es muy, muy variable, ¿no?, dentro de este marco de los 49 días. Las escrituras en el budismo, en la tradición Sakya, por ejemplo, dentro de los textos de Vajrayana, habla de que hay posibilidades de excepciones dentro del periodo que puede tardar ese nuevo ser en adoptar un nuevo renacimiento, ¿no? Pero bueno, puede ser un día, puede ser un segundo solo. Todo depende de causas y condiciones. Nada está fijo o fijado. Nuestro tiempo de vida, nuestro tiempo en el bardo, no están fijos y dependen de un sistema muy complejo de causas y condiciones. Entonces, mueres, vas al bardo y luego renaces. Este proceso de ir al bardo y renacer, ese proceso depende de causas previas que generan el resultado subsiguiente. La mente que generamos genera las causas para futuros estados de conciencia. Cada estado de conciencia es precedido por el momento previo anterior. Es decir, cada momento de conciencia está precedido por un momento de conciencia anterior y hace que los futuros momentos de conciencia dependan de los presentes. Es decir, necesitamos desarrollar nuestra mente ahora para generar las causas de felicidad futura. En el budismo decimos, no hay yo o un controlador que esté a cargo de todo esto, porque si fuera eso posible, tendríamos control sobre la enfermedad o la muerte, pero no es así. Todo depende de causa y efecto, no hay nada azaroso. Todo puede explicarse en base a la ley de causa y efecto, a las relaciones causales. Y siendo así, si no tenemos control sobre lo que nos pueda pasar, porque no hay un creador ni hay un yo controlador, lo que podemos hacer es crear las causas en nuestra conciencia para tener determinadas experiencias futuras. Esa es la ley de la realidad, ¿eh? Igual que si pones una semilla aquí encima de la mesa no va a pasar nada, pero si la plantas en la tierra, la riegas, etcétera, crecerá una planta. Pues esto es un poco igual. Esa es la relación de causa y efecto, ¿no?, desde el punto de vista materialista con la materia, pero también opera en la mente. Es muy similar a cómo opera esta ley de causa y efecto en nuestra mente. ¿Por qué? Ya discutiremos más adelante. ¿Por qué no hay nadie
nadie en control, ¿no?, de esto. ¿Dónde está ese controlador, ese dueño un poco de nuestras experiencias? No lo vamos a encontrar. De esto hablaremos más tarde. Bien, esto prueba que eso, en base a la ley de causa y efecto, va a salvarlo y luego al renacimiento. Este proceso de continuidad de la conciencia desde la muerte, el bardo y el nuevo renacimiento, porque ya hemos dicho que la conciencia no depende del cerebro. Recordemos los niños que recuerdan vidas pasadas, por ejemplo. La información está transportada a través de la mente de una vida a la siguiente. Recordamos también que hay evidencias de niños o niñas que tienen marcas en el cuerpo de las causas de su muerte violenta en vidas pasadas, ¿no? Por ejemplo, para ejemplificar cómo se traslada la información de una vida a la siguiente, ¿no? Este libro de Jim Tucker, Vida tras la vida, que Jim Tucker fue uno de los estudiantes, es uno de los estudiantes del maestro Stevenson. Hay un documento en Netflix también muy interesante, el de sobrevivir a la muerte. En fin, hay mucha evidencia científica para probar esto. En la Universidad de Virginia, donde trabaja el profesor Stevenson, hay mucha evidencia científica sobre esto, ¿no? Niños y niñas que recuerdan vidas pasadas, pero incluso que tienen marcas. Por ejemplo, si murieron en la vida anterior de un disparo, pues tienen una marca de un disparo en la zona del cuerpo donde recibieron la bala en la vida anterior. Estas investigaciones son muy sólidas, aunque para la mayor parte de los neurocientíficos resulta algo muy difícil de creer, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene su propia interpretación de las cosas, pero por eso dice el maestro, este profesor Stevenson, dice, yo no puedo probar o no quiero probar la reencarnación, pero estoy seguro de que hay algo que transporta la información del pasado al presente, es decir, la continuidad de la conciencia o el continuum mental. Eso es algo esencial en las enseñanzas budistas, porque en las enseñanzas budistas hablamos mucho de renacimiento, los 6 reinos de existencia. Tenéis el renacimiento alto o superior, renacimiento inferior, como los animales, espíritus y los seres infernales, por así decir, pero no podemos verlos, ni a los fantasmas o los espíritus, pero eso no significa que no existan, ¿eh? Los animales y los humanos sí que los podemos ver, pero a veces hay una criatura particular, por ejemplo, en el océano, ¿no?, que se descubre una nueva especie en las profundidades oceánicas. Alguien te enseña una foto de ese ser y tú puedes decir, bueno, ¿y esto qué es? O piensa en estar en otro planeta, ¿no? ¿Hay vida en otros planetas o no? ¿Qué pensáis? Si miras las estrellas por la noche, puedes ver que no hay fin para el universo, no hay frontera en el universo. ¿Y qué hay más allá de todo eso que ves? No hay fin. El universo es infinito. Lo mismo con nuestra conciencia. Está ahí desde un tiempo sin origen, desde siempre. No tiene final. Igual que el universo. Es algo muy difícil de entender, ¿no?, de abarcar el hecho de que sea infinito. Pero si miras al cielo y piensas, no hay final, no hay límite, no hay fin para el universo. Eso significa que tal vez, de hecho, muy probablemente hay otros planetas, aunque estén muy lejos, con formas similares de vida. Aunque esas especies puedan ser totalmente distintas a nosotros, ¿no? Ni siquiera los animales se nos parecen, pues claro, imagínate en otros planetas, ¿no? Eso puede, si les viéramos diríamos, wow, qué bichos más raros, ¿no? Esto nos da miedo. Y al revés, ¿no? Eso nos ocurre siempre que vemos a una nueva criatura por primera vez, ¿no?
Y nuestra mente no piensa en esto, no valora esta posibilidad, ¿no? sobre la vida o la existencia en otros planetas, formas de vida que sean totalmente diferentes a los humanos, porque claro, las causas y condiciones para la vida en ese planeta serán distintas, por lo tanto los seres que allí que habiten también serán distintos, ¿no? En los planetas habrá especies, pues dependiendo de los diferentes aspectos del clima, del hábitat, etcétera. Por eso hay diversidad de especies. Bien, de forma similar, cuando mueres si el cuerpo se desvanece, porque es algo temporal, pero asumes una nueva manifestación, ¿no? Una nueva corporeidad. Por eso, bueno, pues valora si es posible o no. Este es como unos deberes, ¿no? que os lleváis para casa. Examina si esto puede ser cierto o no. Es importante comprobarlo. No te lo creas simplemente porque Buda lo dijo. Eso no es correcto, ¿eh? Porque lo dijo, oh, Geshe Nanda lleva 20 años estudiando y lo ha dicho, así es que me lo tengo que creer. No, claro. Ese no es el acercamiento, ¿no? que debemos tener con estas enseñanzas. Hay que razonar y buscar las razones debajo de estos argumentos. Someterlas a tu propio análisis, a tu propio criterio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los 6 reinos de existencia, ¿no? Animales, reinos infernales, espíritus, humanos, los cielos, igual que en el budismo, Indra, Brahma, Ishvara. En el budismo aceptamos la existencia de todos estos seres, de todos estos reinos. Lo que significa es que hay diferentes niveles, por ejemplo, de reinos celestiales, con diferentes tipos de seres celestiales, ¿no? Todo depende de crear las causas para renacer en estos estados. Eso explican las escrituras. Hay varias cosas para contemplar aquí, ¿no? Para contemplar estos aspectos, estas posibilidades de la realidad, para entender lo que es el samsara, todos estos diferentes reinos de existencia y la gente que lo habita. Eso es un aspecto esencial del budismo, ¿no? Comprender el samsara en estos términos. Hay que descubrirlo, ¿no? Ya que estamos descubriendo el budismo, hay que descubrirlo y cuestionarlo. Cuestionar si puede ser cierto o no, cuáles serían las causas para renacer aquí o allá. Eso es algo muy importante, ¿no? Que debemos conocer, incluso dentro de los humanos. Si piensas, bien, creo o acepto la continuidad de la consciencia, acepto que no tiene inicio ni fin. Si examinas o aceptas eso, la siguiente pregunta es, bien, entonces, ¿crees que siempre has nacido como humano? Y si dices sí, entonces te digo, ¿qué pasó hace 40.000 años? No había humanos como hay ahora en el planeta. Entonces dices, wow, 40.000 años, eso es mucho tiempo, pero la continuidad de la conciencia no tiene origen, así es que esa cantidad de tiempo no es algo tan relevante, ¿no? Está más allá de la mente ha existido desde siempre, billones y billones de años. Considéralo, ¿no? Cuando no había humanos, ¿en qué renaciste? Evidentemente, en alguna forma de vida totalmente distinta a la actual, ¿no? Entonces piensa, bien, entonces eso es una posibilidad, ¿no? Y entonces piensa, antes de los primates, ¿no? De los homínidos, ¿qué había? Si la continuidad de la conciencia estaba presente ya en aquellas épocas, ¿no? O en otros planetas. A veces has visto en redes sociales o en las noticias como imágenes de aliens, ¿no? Que tienen este aspecto o este otro. Bien, basta ser, en fin, razonando, ¿no? Podemos asumir que tendrán un aspecto distinto al nuestro. Ya que aquí hay tanta variedad de especies en otros aspectos, en otros planetas también cabe pensar que habrá también una diversidad, ¿no? de especies en ese sentido. No hay por qué pensar que en este planeta es el único lugar donde hay formas de vida. Bien, todo esto para darnos idea de las posibilidades de tener diferentes renacimientos en diferentes estados de existencia.
Por eso es tan importante en el momento de la muerte crear la causa o las causas adecuadas para la siguiente vida, porque tenemos la posibilidad de renacer en varios estados de existencia y algunos no son tan buenos como los que tenemos ahora. Piensa en los animales. No pienses en nuestros perritos y gatitos. No, ellos viven mejor que muchos humanos. Piensa en los animales salvajes y observa lo que ocurre ahí. Eso es muy triste. Se comen a sí mismos solo para llenarse los estómagos, ¿no? Eso es muy triste. El miedo constante. A veces estas pequeñas criaturas, como los pajaritos, a veces durante los retiros, me gusta observar, en vez de meditar, me la paso observando los pájaros, ¿no? Y en algunos retiros he puesto como miguitas y así para los pájaros y empiezan a venir de muchas especies de pájaros, ¿no? Y puedes ver cómo los pequeñitos comen, pero vigilando siempre, ¿no? De que no les ataque nadie. Están con tanto miedo siempre, ¿no? Constante. Si observas los animales de forma clara, puedes ver cómo hay mucho sufrimiento ahí, comiéndose entre ellos. ¿Cómo sería ser que te coman vivo, ¿no? Eso está pasando. Luchando por el territorio, la comida, matándose entre ellos. Es una vida, en fin, pues muy salvaje. Si naces con estas formas de vida, eso supone mucho sufrimiento y además habitúas tu mente a esas actividades para seguir cometiendo negatividades. Y cuanto más te familiarizas con eso, más difícil va a ser salir de ese círculo. Por eso, a veces contemplamos en el contexto budista, en el budismo contemplamos la confianza en el maestro como la condición externa, luego la condición interna, que es el proceso de renacimiento humano, y luego meditamos en muerte e impermanencia para aprovechar al máximo la esencia de nuestra vida. Y luego en el siguiente nivel, que veremos más adelante, es ver si mueres y renaces en un reino inferior, es muy difícil salir de ahí. Eso es un motivo para no querer renacer ahí. Y otro motivo es el sufrimiento. Y el tercer motivo es que no se puede desarrollar la mente siendo, por ejemplo, un animal. Tú puedes enseñar a un perro cómo guiar a una persona ciega. Eso es fabuloso, pero para los animales es muy difícil generar un pensamiento estructurado, ¿no? No pueden, está más allá de sus capacidades. Entonces, a partir de ahí piensas, wow, pues mejor me aseguro ahora que no voy a renacer en estos estados, ¿no? Y luego le pedías a Buda, por favor, ayúdame. ¿Y Buda qué te diría? Tómate esta pastilla y ya está. No, eso no es lo que va a pasar, ¿no? Buda dice, no puedo sostenerte de la mano y evitar que te caigas en estos estados de renacimiento tan malo, pero te puedo enseñar cómo evitarlo para que lo hagas por ti mismo, ¿no? Porque todo depende todo es causa y efecto. Entonces, alguien budista diría, bien, pues esto es la ley de causa y efecto, hablaremos de esto en el siguiente módulo, y si vives de acuerdo a la ley de causa y efecto de forma positiva, vas a crear las causas para resultados positivos en el futuro. Eso significa que Buda dijo, practica moralidad, porque si practicas moralidad puedes abandonas de hecho las actividades negativas. Si las abandonas, no creas patrones de familiarización negativos que van a madurar en forma de estados de renacimiento negativos, inferiores. Eso es una práctica muy sofisticada que Buda nos dio para decir, bien,
abandonas negatividades, karma negativo, así es que no renaces en lugares con muchas negatividades, porque cuanto más te habitúes a eso, más difícil va a ser salir de ello, romper con ese patrón de conducta, con esa familiarización. Para eso, ¿qué hacemos? Practicar la moralidad. La moralidad es, en este caso, la causa para un precioso renacimiento humano. De eso ya hemos hablado antes. Y la moralidad, con unas oraciones puras, una motivación pura, son la causa para obtener de nuevo un precioso renacimiento humano en la próxima vida. Y eso proviene de este tipo de contemplaciones. Ves que hay una estructura en estos módulos, en lo que llamamos Lam-Rim, ¿no? Los estados del camino gradual hacia la iluminación. Ves la condición externa, que es el maestro, y las enseñanzas, la condición interna, que es nuestro precioso renacimiento humano, nuestro potencial búdico, y luego ves, bien, esta vida no va a durar para siempre, lo mejor es que haga algo ya, que lo aproveche. Y entonces contemplas lo que ocurre después de la muerte, contemplas el sufrimiento de los estados inferiores de existencia y ahí generas el deseo de, wow, tengo que hacer lo que sea para evitar esta dirección, no quiero caer ahí. Y entonces le pides a Buda, ¿qué hago? Y Buda dice, bien, no puedo llevarte de la mano, lo que puedo es enseñar cómo funciona la ley de causa y efecto. Eso es lo que te dice Buda. Esta es la ley de la realidad. No puedes escapar de ella. Sabemos que la ira produce sufrimiento. Igual que con más CO2 hay más calentamiento global. No puedes cambiar esa relación causal, pero sí puedes evitar las causas que generan esos efectos. Puedes evitar enfadarte para evitar tener los resultados del enfado. Igual que podemos evitar generar gases de efecto invernadero para reducir la temperatura del planeta. Bien, pues ese es el karma que opera a nivel material, pues a nivel de la mente opera igual. Es la ley de causa y efecto operando en nuestra mente. Desde el punto de vista científico, sobre todo de la física cuántica, el karma tiene mucho sentido porque hablamos de probabilidades, de potenciales que crean el futuro o la información que se mantiene a lo largo del tiempo. Igual que en biología hablamos, o en términos de mecánica cuántica, hablamos de información que se mantiene o se transmite a través del tiempo. Y eso funciona a nivel del mundo físico, pero también en el mundo de la consciencia. También ocurre ahí. Esa interdependencia, la ley de causa y efecto, en el mundo de la consciencia, eso es exactamente lo que llamamos karma. El karma no es algo mágico, es simplemente la ley de causa y efecto, operando en la consciencia mental. Bien, pues esto es como un adelanto, un avance de lo que veremos las próximas semanas. ¡Wow! El karma, jaja. Bien, estoy bromeando, ¿no? Pero si lo piensas realmente, si piensas bien, el karma, desde las diferentes escuelas del budismo filosófico, y lo comparas con la ciencia, con la biología, la neurociencia, la mecánica cuántica, ves, wow, es una especie de un aspecto universal de la realidad, ¿no? No es algo mágico que solo sirve para la práctica espiritual. No, es la realidad para todo el mundo. La ley de causa y efecto. Nadie puede escapar de eso. Las leyes de la realidad, o de lo que acabo de explicar, no puedes cambiar las leyes, puedes vivir de acuerdo con estas leyes y crear las causas adecuadas para los resultados pretendidos. Esto es esto es mi promoción. Estoy haciendo la promoción del siguiente módulo sobre el karma. Con esto os hago publicidad. Bien, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. Okay, why don't we start in the Gompa? Does anyone in the Gompa have any questions for Geshe-la? Primero, si hay preguntas en la sala en Jamia. All clear here then.
Bien, no hay preguntas ahí. Tenemos algunas preguntas, unas cuantas online. Abelardo, I think you were first. Do you want to unmute and ask a question? Yes, thank you, Geshe. I sometimes have internal struggles when I meditate and I try to define my aspirations in life. A veces me cuesta definir mis aspiraciones en vida para esta vida, o sea que imagínate para las vidas futuras, ¿no? Trato de generar renuncia, pero por ejemplo, el samsara o este mundo, ¿no? Se está convirtiendo en algo tan desagradable que, claro, pienso, quiero renunciar al samsara y no volver nunca. Pero también cuando intento generar bodhicitta y ayudar a los demás, el camino de los bodhisattvas implica que estos seres deciden volver al samsara, ¿no? Para ayudar a los demás. We took him to talk to the priests and the seminarians at the main seminary institution. En una gira que dio el Dalai Lama en Costa Rica con religiosos, uno le preguntó, ¿qué piensas de Jesucristo? Y el Dalai Lama dijo, él era un gran bodhisattva, ¿no? Jesucristo. Me parece una respuesta muy hermosa, ¿no? Para alguien de otra religión, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos dirigir nuestras aspiraciones en la meditación de manera más hacia un camino más claro? ¿Cómo podemos perfeccionar un poco nuestras motivaciones, ¿no? Bien, la respuesta es que aún no somos perfectos. Tratamos de hacerlo lo mejor, pero los pensamientos negativos pues siguen regresando, ¿no? Y eso, siendo realistas, va a durar unas cuantas vidas más. Entrenamos nuestra vida, pero va para arriba y para abajo, pero en general vas ascendiendo, vas mejorando, ¿no? Aunque esté llena de altibajos esa progresión. Y eso va a durar mucho tiempo. Simplemente tenemos que seguir adelante y mantener la aspiración activa. A veces las cosas van bien, van mal, pero esa es la naturaleza de la realidad. Pero mientras continúes, finalmente vas a conseguir tu objetivo y finalmente generarás bodhicitta con ese estado que te acompañará siempre, no sin degeneración a partir de ahí. Como Jesucristo, como quien sea, ¿no? Que hace que se manifiesta con cualquier aspecto que sea beneficioso para la sociedad. Es solo una cuestión de seguir adelante, ¿no? De no abandonar la práctica. Ya está. Si las cosas se ponen difíciles a veces, trata de ver que, bien, esto es la maduración de karma negativo, así es que significa que no he purificado por completo, y puedes decir, bien, un pensamiento negativo, una enfermedad, bien, wow, qué oportunidad más estupenda para practicar, ¿no? Especialmente si utilizas bodhicitta y practicas Tonglen, por ejemplo. Un verdadero maestro simplemente está esperando que haya problemas para poder purificar y para poder incorporarlos a su práctica, a su camino. Porque si llevas las dificultades al camino, como los pensamientos negativos o la enfermedad o los obstáculos en general, si puedes hacer eso desde ahora y en el futuro, te aseguras de que vas en la dirección adecuada porque vas a estar purificando todo el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de eso mucho más en detalle en el módulo sobre bodhicitta y entrenamiento mental. Estas cosas, bien, las volveremos a tratar. No solo los 2 años del descubre el budismo, sino hay que seguir hasta la iluminación. Bien, Jeff tiene una pregunta.
Yes, so thank you for the teachings, Gisela. I feel every week my mind is expanded a bit further. Creo que mi mente se expande Yes, that's right, yeah, con- exactly. cada semana, wanted como el to, universo. mention about some of the, say, for end-of-life experiences, the deathbed visions. It's sometimes said that they people Has hablado de las see dead experiencias relatives that come to cercanas help them a la make the muerte. transition, or people who have near-death experiences may Las say that they visiones sometimes, que tienen personas well, del they might meet túnel, spiritual beings or sort of higher spiritual beings, or they might sometimes meet dead relatives. And I wondered how, within the Buddhist teachings, if there's any kind of way that could be interpreted. Thank you. y cómo, bueno, este tipo de visiones, ¿cómo se interpretan desde el punto de vista budista? Because we see it occurring in most cases of a near-death experience and in death visions. So O las experiencias de gozo que se tienen. Bien, yo creo que hay un caso muy interesante en América, que un hermano y una hermana tuvieron un accidente, ambos. El hermano fue reanimado después de estar clínicamente muerto, pero cuando estaba en esta experiencia cercana a la muerte, encontró a su hermana y su hermana le dijo, me tengo que ir, no puedo volver. Él se lo dijo a sus padres no le creyeron. En ese momento, a ver, no tuvieron el accidente a la vez, eran dos hermanos separados que tuvieron quiero decir, no estaban juntos cuando tuvieron el accidente, no tuvieron el accidente a la vez. Es decir, sus conciencias a un nivel sutil se comunicaron en ese momento en el que los dos estaban muriendo, ¿no? El budismo aceptaría eso, pero hay que preguntarse el por qué, ¿no? Sucede. Por ejemplo, los familiares. Sí, hay gente que puede tener visiones de sus familiares ya muertos durante el bardo, porque claro, como vemos las cosas, la apariencia que adoptan las cosas que vemos también depende de nuestro propio karma y las interpretaciones que hemos hecho, de con qué nos hemos familiarizado. Por eso, las visiones que la gente tiene en el bardo son similares a las visiones que tenía en vida. Esta sería una explicación posible. También, espíritus pueden haber. Sí, puede ser que a lo mejor que sean indicadores también de que la persona que está en ese momento en el bardo vaya a renacer en algún tipo de reino de espíritus y por tanto vea espíritus durante ese estado intermedio. En ocasiones se dan casos, sí, de gente que ha visto familiares muertos poco antes de morir. En fin, hay muchas posibilidades aquí. No creo que haya una única explicación para todo, porque todo depende de muchas causas y condiciones. Y pueden haber varias explicaciones para diferentes casos. Thank you. Very interesting. Food for thought. Yes, indeed. Okay, I think there's. Sorry. Alejandro, I think you were next. La siguiente pregunta. Thank you, Gisela. Thank you for the teaching. I have more than two questions, but I will Tengo más wait for de the answer, question and answer dos preguntas, pero voy a esperar a la sesión de preguntas y respuestas que tenemos. Sí, porque vamos a hacer nuestra. Vamos. Okay. Sí, la semana que viene ha habido un cambio en el horario que supongo que Conchi ya os ha pasado. La siguiente semana, en vez de tener las discusiones de preguntas y respuestas, hablaremos del karma. En fin, la pregunta. En la tercera raíz, sobre la meditación en la muerte, la conclusión es que solo el entrenamiento mental o el dharma que hayamos acumulado o practicado nos ayuda en el momento de la muerte. Mi pregunta es, ¿qué clase de causa o karma o acción es más importante en el momento de la muerte que determina
un renacimiento u otro. A big action that you do, like for example, in a positive way, like you do like Es a como very huge donation to una acción. to your guru. ¿Qué acción es la más or importante, la más someone, determinante en este and this caso? has a Imagínate very, alguna acción muy big, notoria, como hacer una gran imprint in your donación, mental por ejemplo, que deje una impronta kármica muy or grande, que is genere una it the consecuencia muy habitual grande, o es más importante, determines por what ejemplo, you're el going tener after? What is more un important patrón in these two mental, cases? una familiarización con acciones positivas. ¿Tengo que elegir una o no? Bien, lo más importante lo más importante no es la acción que haces en el momento de la muerte, sino el estado mental que tienes en el momento en el que mueres, porque eso es lo que activa el karma que ya has creado previamente. Es decir, lo más importante es el estado mental que te acompaña durante el proceso de la muerte. Por eso estamos animando intentamos que la gente que está muriendo tenga estados mentales positivos, porque eso es lo que activa formas previas de karma. En los 12 enlaces, que hablaremos más adelante de ello, estas causas, este proceso está muy bien descrito. En las vidas anteriores hemos creado el karma que propele, el karma que arroja, el karma que te impulsa o que determina tu siguiente renacimiento, y eso se activa en el momento de la muerte. El potencial está ahí en tu mente, pero como una semilla que está aquí en la mesa. Nada pasa, pero cuando las condiciones adecuadas se dan, cuando se produce un estado mental determinado, activa una semilla kármica similar a ese estado mental, ya sea positivo o negativo. Es como si plantáramos la semilla, lo describiremos más adelante, y eso es lo que activa ese karma que ya hemos acumulado previamente, ¿no? Creo que es en el módulo sobre Samsara y Nirvana que hablamos de los 12 vínculos. Pero what is more important? What kind of karma is more important? Pero, ¿qué clase de karma es más importante en el momento de la mente? Sí, a ver, el karma positivo es el que queremos activar, ¿no? Como tú has dicho, por ejemplo, hacer una ofrenda a una organización. De forma tradicional, en el budismo, damos a otras comunidades espirituales, nuestras posesiones. Por ejemplo, en el momento de morir, para crear méritos, y luego dedicas esos méritos para tener un mejor renacimiento, para poder seguir practicando y conseguir la iluminación finalmente. Podemos hacer muchas actividades, pero ya hemos hecho tantísimas cosas en vidas anteriores que lo que necesitamos es activarlas, activar el karma. Y lo que activa ese karma, el karma positivo, son estados mentales acordes con ese karma, ¿no? Eso es crucial. Antes de morir, es bueno antes de morir hacer acciones positivas, ¿no? De forma tradicional se suelen hacer prácticas de purificación, etcétera. Acumular méritos, hacer cosas buenas, ¿no? Y luego te mueves en una determinada dirección dedicando esas virtudes, ¿no? Si dedicas esta vida a pensar en positivo, es más fácil luego tener ese tipo de estados mentales cuando mueres, ¿no? Tiene más sentido que pensar, bueno, en esta mente, en esta vida no voy a hacer nada, me lo voy a pasar bien todo el rato, tal, y luego cuando llegue la muerte, bueno, pues, ¿qué vas a hacer, no? Es mejor familiarizarse, habituarse haciendo cosas positivas para tener más potencial positivo acumulado, y eso es lo que hace más probable que sea ese karma positivo, ese potencial positivo, el que se active en el momento de la muerte. Como lo explica la neurociencia, cuanto más neurotransmisores en relación a determinada actividad o determinado pensamiento hayas activado, más probable es que lo tengas o que lo hagas. Hay un aspecto de la neurociencia que dice que habla de los neurotransmisores.
Cuantos más neurotransmisores tengas vinculados a un determinado pensamiento, por ejemplo, más probable es que lo reproduzcas, ¿no? Más fácil te será. Pues a nivel kármico igual, ¿no? Cuanto más habituados estemos a un determinado pensamiento o un tipo de actividad, más fácil será que al haber más potencial sobre eso se manifieste, ¿no? Yeah, Geshe-la, ¿Hay alguna there's just pregunta one más? in the chat. ¿Hay una pregunta en el chat? It's a question about the meditation we did today. It Yeah. says Una how someone pregunta who sobre la meditación que hemos hecho hoy. occasional panic attacks could do this meditation. Is there a Bien. preliminary meditation? ¿Hay to una render meditación sense of the preliminar que podamos hacer para possibility evitar of tener ataques de Yeah. pánico durante la meditación sobre la muerte? The panic attack is Bien, el ataque de pánico based on a kind of misunderstanding of reality. se basa en una mala interpretación de la realidad. Es tener una expectativa de algo que no existe. Antes de que ocurra ese ataque de pánico, tenemos que contemplar primero, calmar la mente. Entrenarte para calmar la mente, porque si la mente no está calmada no puedes pensar bien. Y la ansiedad, el pánico controlan tu mente y ahí pierdes el control, te superan, te sobrecogen. Bien, entonces primero hay que calmar la mente. Por ejemplo, practicando la concentración, eso nos ayuda a calmar la mente y dirigir a partir de ahí nuestros pensamientos. Si te entrenas en la concentración con vigilancia y con mindfulness o con recuerdo, eres con tiempo capaz de reconocer todos los pensamientos, de forma que cuando la ansiedad o el pánico surge en algún momento y empieza a crecer y a crecer y a crecer y entonces nos supera. Pero antes de que nos controle, podemos detectarlos y hacer algo al respecto, ¿no? Cuando ya nos ha sobrecogido el pánico, es mejor levantarse del cojín y darse un paseo. Pero en sus estados iniciales, ahí todavía podemos hacer algo. Con vigilancia reconocemos, wow, esto está surgiendo ya, ¿no? ¿Ves? Y con recuerdo, con mindfulness, recuerdas la contemplación que has hecho que te dice, seguir este pensamiento no es positivo. Si te entrenas en estos dos factores mentales, podrás dirigir tus pensamientos y evitar el pánico y la ansiedad, ¿no? Es como lo que hemos dicho, el tratamiento psicológico que se hacía con los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? La mente y el cerebro es un libro de Jeffrey Schwartz que explica sus tratamientos, sus terapias psicológicas con pacientes de trastornos obsesivos compulsivos. En este libro él habla del poder de la fuerza mental. Él dice que, bueno, con esta terapia no solo o no siempre se pueden solucionar los problemas mentales de las personas, pero a través del poder de la fuerza mental, que en realidad se refiere a la vigilancia y el recuerdo, el mindfulness, esto permite enseñar al paciente estructurar su pensamiento o prestar atención a unos pensamientos y no a otros. Todo eso basado en estos dos factores mentales que sirven para dirigir tu mente, para pensar lo que quieres pensar. Y se puede conseguir mucho, ¿no? Este es un libro muy interesante. Este trabajo, sí. Una pregunta más. Si eres una persona con tendencia a tener ataques de pánico, ¿tienes que meditar sobre la muerte o no? Bien, la que hicimos hoy sobre la concentración, la parte de concentración, eso, si lo haces, lo que hace es calmar la mente. Eso te hace más consciente de lo que está pasando en la mente. Cuando empiezas a meditar te das cuenta de que hay más pensamientos de lo que creías. Eso es un buen signo. El problema es que antes de empezar a meditar no somos conscientes de la cantidad de actividad mental que tenemos. Entonces, primero, conseguimos conciencia de todos los pensamientos que tenemos. ¿Cómo? Por el poder de la concentración. La meditación en la concentración
sirve para que la mente sea como un espejo. Piensa en los Alpes, en un lago de montaña completamente tranquilo y diáfano. Es como un espejo. Pero si tienes pensamientos perturbadores, es como si la superficie del hielo, del lago se removiese, ¿no? Ya no refleja nada. Entonces, entrena tu mente en la concentración para calmarla, porque ahí detienes los pensamientos del pasado, del futuro y estás en el presente. Y luego piensas, bueno, ahora puedo reflexionar. Te vuelves más sensible y conoces tu mente mejor y ves los pensamientos sutiles que pasan, ¿no? Que vienen y van, que de otra forma no reconocerías. Eso es importante porque si puedes reconocer un patrón, el desarrollo de un patrón mental en sus estadios iniciales, puedes detenerlo, ¿no? Si te has sobrecogido ya es el pánico, por ejemplo, solo puedes, pues eso, salir a dar un paseo o con alguien, en fin, distraerte. Pero si puedes detectarlos en los momentos iniciales, con la vigilancia, puedes aplicar un antídoto y puedes hacer que tu mente regrese al objeto en fin, de la meditación, ¿no? Con vigilancia y con el recuerdo, con mindfulness. Igual que cuando hicimos las meditaciones sobre las faltas de la ira y los beneficios de la paciencia. En cuanto ves los signos de la ira aparecer, aplicas el antídoto, ¿no? Y para eso necesitas una mente en calma que se produce a partir de meditar para practicar la concentración. No te garantizo que en unas semanas tengas grandes resultados, te va a llevar meses, pero bueno, lo puedes conseguir. Como un occidental, otra pregunta. ¿Cómo puedo tener certeza de que la conciencia va a continuar después de la muerte? Bien, la respuesta es que yo también soy un occidental y también tenía mis dudas cuando empecé a estudiar el segundo capítulo del texto Pramanavartika, que habla de la continuidad de la conciencia. Me di cuenta de que había mucha lógica, tenía mucho sentido, pero luego empecé a empecé a leer estudios científicos sobre gente con experiencias cercanas a la muerte, niños que recordaban vidas pasadas. No es solo cuestión de leer, es cuestión de analizar y pensar, ¿es esto cierto o no? Y solo entonces puedes llegar a tener una convicción fuerte. Hablamos de la fe en el budismo. La fe no es fe ciega en el budismo, es una fe que se basa en el razonamiento. En un razonamiento muy sólido. Es solo así que puedes conseguir la convicción que necesitas, porque así es como funciona la mente. Cuanto más razonas sobre algo, más convencido o convencida puedes estar sobre eso, ¿no? Y es una cuestión de tiempo también. Antes no has pensado en absoluto sobre un tema, luego empiezas a oír sobre él y empiezas a reflexionar a partir de ahí y así vas alimentando la fe y la convicción. Por ejemplo, en la ley de causa y efecto, ¿no? O más adelante que hablaremos de vacuidad, de la realidad última. Cuanto más comprendes la vacuidad o la interdependencia, todo empieza a tener sentido, ¿no? También esta ley de causa y efecto. Entonces, bueno, diré que aguanta durante el año y pico que nos queda hasta llegar a la vacuidad y luego podrás ponerlo un poco todo junto, ¿no? Y tener esa visión panorámica de todas las enseñanzas que hemos dado y la claridad llegará. Y eso, finalmente la convicción llega. Esto no pasa de un día para otro. Cambiar la mente no es fácil y lleva tiempo. Tómatelo con calma, relájate y piensa sobre esto, dale vueltas, ¿no? Y ya está. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Hemos tenido un buen final. Me gustan los finales felices. La semana que viene no vamos a tener el grupo de discusión de preguntas y respuestas. Ha habido una modificación ahí en el horario y vamos a tener 3 clases de karma, sobre el tema del karma, y después tendremos
las clases de revisión porque me tengo que ir a otro lugar del planeta a dar otro curso y no podemos seguir con el plan previsto. Bien, vamos a dedicar los méritos de haber contemplado la muerte, la impermanencia y de generar estados positivos en la mente. Piensa para que todos los seres, tú y todos los demás seres puedan desarrollar su mente para conseguir la felicidad última y la iluminación. May the glorious Guru's life be long and stable. May all beings Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos en actividades y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Okay, then see you next week. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.